Este es un Toyota MR2 Turbo de 1995, un coche deportivo de tracción trasera con motor central y turboalimentado y transmisión manual. Este coche nunca se construiría hoy en día, especialmente por Toyota, que fabrica el crossover eléctrico más feo del mundo. Pero hoy vamos a viajar al pasado y voy a revisar el MR2 Turbo y mostrarte todos sus detalles y características. Bien, es hora de hablar de los detalles y características de este MR2 Turbo, empezando con una pequeña descripción general del MR2, que fue un coche deportivo compacto de Toyota que fabricaron durante bastante tiempo. El modelo original de primera generación, los entusiastas lo llaman el AW11 y se vendió básicamente a lo largo de los años 80. Esta versión es la segunda generación del MR2, conocida como SW20, y salió al mercado en 1991 aquí en Estados Unidos y se vendió hasta el 1995. En este periodo, Toyota fabricaba tres coches deportivos diferentes, el MR2, el Celica, que tenía un tamaño similar pero no tan enfocado, aunque aún deportivo y atractivo, y luego el Supra en la parte superior de la línea. Era una época totalmente diferente, un periodo totalmente distinto y de hecho, después de que el MR2 desapareciera en el 95, nunca lo reemplazaron por otro. En 2000, Toyota lanzó el MR2 Spider, que tenía una filosofía similar, pero no era tan rápido ni tan enfocado, era más un coche convertible y relajado, en lugar de un verdadero coche deportivo como este. Y aún así el MR2 Spider solo estuvo en producción unos pocos años antes de que Toyota lo descontinuara y desde entonces no han regresado a un coche como este. El nombre del MR2 proviene de lo que es básicamente un coche con motor central y tracción trasera con dos asientos, MR2, y es bastante sencillo, y puedes ver el motor central justo aquí. Esta versión del MR2 se ofreció con una opción entre dos trenes motrices. El modelo base, el MR2 estándar, usó un motor de 4 cilindros atmosférico que producía 130 caballos, pero si optabas por este modelo del turbo, obtenías un motor de 4 cilindros con doble turboalimentación que producía 200 caballos, lo cual era una mejora significativa respecto a los 130 caballos de la versión base. Este motor es conocido como el 3S GTE, y es un motor famoso que también se ofreció en otro Toyota vendido en América. El Celica GT4 original lo tenía a principios de los 90, no el Celica GT4 más reciente que era tan deseado y genial, ya que nunca se vendió aquí, pero entre 1990 y el 93 el Celica GT4 se vendió en Estados Unidos con este motor. Y como puedes ver, si miras de cerca el motor dice Twin Entry Turbo. El turboalimentador aún no se había generalizado y el nombre de los componentes ni siquiera se había estandarizado. Este coche fue una gran novedad con su motor turboalimentado. En cuanto a las transmisiones, Toyota ofreció una opción entre una manual de 5 velocidades y una automática de 4 velocidades en el MR2 base, pero si elegías el turbo, solo se ofrecía con una manual de 5 velocidades. Esa era la única opción para este coche. Pero bueno, pasando a los detalles y características del SW20, empezando por el hecho de que este coche tiene muchas cosas que se abren o se quitan. Por ejemplo, tiene dos maleteros. Este coche es solo 3 pulgadas más largo que un Honda Fit, pero tiene dos maleteros. Uno está en la parte trasera, en el lugar habitual. Lo abres con una pequeña palanca en el compartimento del conductor, donde normalmente estaría la palanca en el maletero. Lo abres y el maletero es bastante grande, como puedes ver. Hay un espacio decente, sorprendentemente práctico. Es un truco interesante considerando que la parte trasera de este coche también contiene el motor. Para acceder al compartimento del motor hay otra palanca. Esta vez está detrás del asiento del conductor. Si miras del lado del conductor del coche, tienes esta palanca, lo que abre el compartimento del motor. Luego puedes tener el compartimento del motor y el maletero abiertos por separado. No se chocan entre sí como sucede en algunos coches.
Debido a que el motor está aquí atrás, por supuesto, también hay espacio en la parte delantera donde tiene otro maletero. Para llegar a eso es como un pestillo estándar de compartimento de motor bajo el tablero en el lado del conductor. Tiras y luego abres el maletero delantero y puedes ver más espacio. Obviamente contiene la llanta de repuesto, pero hay más espacio además de eso, por lo que puedes poner, más cosas en el coche, lo que lo hace relativamente práctico considerando lo que es. Pero mientras la parte delantera de este coche se abre y la parte trasera de este coche se abre y el centro trasero de este coche también se abre, no hemos terminado todavía porque el techo también se quita. Este coche tiene T-tops y puedes quitar el techo. De hecho, el techo es una característica curiosa en el coche, así que vamos a hablar de eso. En el exterior puedes ver paneles del techo de vidrio separados por esta línea en el medio, dos paneles de techo de vidrio diferentes, pero en el interior, hay un revestimiento del techo, como un revestimiento tapizado, como el que verías en prácticamente cualquier coche. Puedes poner eso ahí si no quieres que el sol entre a través de los paneles del vidrio, pero puedes quitar el revestimiento del techo girando este pequeño tornillo, se despega y luego lo quitas. Y ahora estás bañado por el sol, pero a través del vidrio. Y si quieres más contacto con el mundo, puedes quitar los propios paneles de vidrio. Hay un pequeño interruptor aquí que desbloquea la capacidad de abrir este pestillo más grande. Cuando haces eso, el techo se desbloquea y puedes quitar el panel de ese lado del coche. Curiosamente, como puedes ver, también hay un componente de bloqueo, como una cerradura de llave aquí. Así que supongo que podrías en teoría bloquear tu techo en su lugar para que nadie más lo abra desde dentro, lo cual es bastante inusual, pero es posible. Tal vez estaban preocupados por el robo de estos paneles si estacionabas en algún lugar y dejabas las ventanas bajadas. Pero con eso no habría problema, pero una vez que quitas ambos paneles puedes ver que crea una especie de experiencia convertible, lo llamaban T-tops en su época, dándote algo de una experiencia de techo abierto y viento en tu cabello, aunque no era técnicamente un convertible tradicional con un techo de tela que pudieras bajar. Sin embargo, Toyota fabricó una pequeña cantidad de estos MR2 con un techo convertible real. Se llamaba el MR Spider y fue hecho en conjunto con una empresa llamada Technocraft, quien manejaba la mayor parte de la arquitectura del techo. Solo hicieron tal vez unos 90 de estos, todos para el mercado japonés, por lo que todos son de conducción a la derecha. De hecho, vendimos uno de estos en Cars and Beats no hace mucho. Son coches raros especiales, la verdadera experiencia convertible. Pero incluso en el MR2 normal tienes algo de eso, y por supuesto, cuando querías que el techo volviera a colocarse, solo lo ponías de nuevo en su lugar. Simplemente lo colocas y luego sigues el procedimiento inverso, cerrándolo con el pestillo y luego tu techo está de nuevo en su lugar. Y si querías que el revestimiento del techo volviera a colocarse también, podías hacerlo. Te daba la capacidad de tener un techo completamente cerrado, o un techo corredizo, o un techo convertible abierto. Es bastante genial en realidad. Por cierto, otro detalle interesante sobre los T-tops, cuando los quitas, es este pequeño panel que se eleva por encima del marco del parabrisas. Es un deflector de viento. Quitas el T-top y está a presión, por lo que el deflector de viento se levanta automáticamente en ambos lados, conductor y pasajero, como puedes ver, para evitar que el viento entre en la cabina. Supongo que ese pequeño deflector es suficiente para hacer el trabajo. Es muy interesante ver esa pieza pequeña. Apuesto a que la mayoría de la gente no tenía ni idea de que estaba en el MR2. Pero de todos modos, mientras que las cosas se abren en el coche, son interesantes y curiosas. No hemos terminado con las características exteriores aún. A continuación, pasamos al grabado del VIN, que puedes ver en el vidrio. Y me refiero a todo el vidrio que contiene un VIN grabado que coincide con el VIN de este coche. Cada pieza de vidrio, incluidos los T-tops, en realidad tienen el VIN coincidente en el vidrio. Hacían eso en esa época. Los concesionarios te vendían el grabado del VIN como una mejora. Era un coste adicional y la idea era que ayudaría a prevenir el robo. Y puedes incluso ver el pequeño logo de Toyo World en este MR2. Este adhesivo ha permanecido en su lugar durante todos estos años para advertir a los ladrones. Este coche está equipado con grabado de VIN, así que no intentes robarlo y desmantelarlo para piezas o lo que sea que pensaron que podrían hacer. Es interesante verlo ahora. Pero en fin, otras curiosidades interesantes en el exterior es una cosa que siempre me ha gustado, que son las luces traseras. Tienes estos círculos duales en cada lado.
Básicamente círculos cuádruples para las luces traseras, lo cual es un look muy genial. Y en el centro tienes MR2 flanqueado por las luces de reversa. Era un diseño de luces traseras intermitentes y de reversa muy distintivo en la parte trasera del coche. También siempre me encantó la sutileza del modelo Turbo. Tienes este emblema en el maletero que dice Turbo, pero está en el mismo color que el coche y nada más en el exterior te dice que este sea un MR2 Turbo. No hay otra forma real de saberlo excepto por ese pequeño emblema, lo cual es sorprendentemente considerable porque este coche tenía un aumento de poder del 60% respecto al modelo base. Le dieron todo ese poder adicional y visualmente era casi igual. Y dicho esto, otra forma fácil de distinguir un turbo de uno normal es la rejilla del capó en la parte trasera. Los turbos tenían rejilla de capó elevadas, que eran un poco más altas y agresivas que las del coche normal, cuya rejilla estaba básicamente estampada y plana en el capó. De lo contrario, no podías diferenciar realmente al turbo. Y eso también era cierto con las llantas, que es una forma fácil para los fabricantes de coches distinguir un coche de alto rendimiento. Ponerle llantas más grandes y deportivas, y bueno, el MR2 tenía estas. Son muy sutiles, muy básicas, y básicamente se veían iguales en los modelos normal y turbo. En el mundo de los tuneadores, todos les quitaban estas llantas, pero personalmente me gustan. Eran justo lo suficientemente sutiles y agresivas, y ciertamente parecían pertenecer a la época del coche, y francamente, solo creo que son bastante geniales. Vale la pena señalar que aunque el turbo no se distinguía realmente con llantas o emblemas, el MR2 en general era un coche con un aspecto bastante deportivo. De hecho, la gente se refería a él como un baby Ferrari. Tanto el MR2 original como este, debido a sus diversos detalles de diseño, algo bajo, con los T-tops, motor central, todas características de los Ferraris de la época. También tenías alerón grande en la parte trasera, como puedes ver, lo cual ayuda a la credibilidad, a la idea de que este es un coche rápido y deportivo, y tiene faros emergentes al frente. Enciendes los faros y se levantan automáticamente para iluminar lo que viene. La clave, sin embargo, es que cuando apagas los faros, vuelven a bajar, creando un frente en forma de cuña, lo que ayuda a encajar con la teoría de Baby Ferrari en el diseño de este coche. Y francamente siempre me ha encantado cómo lucían estos MR2. Eran como un Baby Ferrari con el justo equilibrio de agresividad y cierta sutileza de los años 90. Pasemos al interior del SW20, aunque tengo que decir que el interior de este coche no es realmente curioso o interesante en absoluto. De hecho, al entrar aquí, lo que notarás, en su mayoría, son muchas cosas típicas de los Toyota de los 90. Puedes ver, por ejemplo, el panel de interruptores en la puerta del conductor, estos interruptores de las ventanas, el del bloqueo de las puertas, los espejos. Todo eso se usaba en prácticamente todos los Toyotas de los 90, lo mismo con las palancas de los intermitentes, limpiaparabrisas y este volante que creo que es de un 4Runner, entre otros Toyota de los 90. Y francamente eso es cierto para muchas de estas cosas que hay aquí. Las curiosidades de este coche están en el exterior, en la experiencia de conducción, en la disposición del motor central, pero aquí dentro en su mayoría es un Toyota de los 90. Dicho esto, hay algunas cosas algo interesantes. Por ejemplo, hay algo de almacenamiento detrás de los asientos. Doblas el asiento hacia adelante y puedes ver esta pequeña repisa aquí donde puedes poner cosas si lo deseas. E incluso tiene una pequeña correa que se sujeta para mantener tus cosas en el lugar y evita que se muevan o caigan. También tienes la misma pequeña área de almacenamiento detrás de los asientos del pasajero, como puedes ver, con la misma pequeña correa. Y entre los asientos, entre los respaldos, también tienes, más almacenamiento. La parte superior de esta área se abre y puedes levantar la tapa donde tienes un compartimento de almacenamiento, como puedes ver. O puedes abrir el panel frontal y revela algunas repisas. En caso de que quieras poner cosas en las repisas de tu Toyota MR2, tienes esa posibilidad con este almacenamiento adicional. En cuanto a otras curiosidades, como dije, son bastante escasas, pero me gusta que el freno de mano parece haber sido una ocurrencia de último momento, como si hubieran diseñado toda esta consola central y se hubieran olvidado del freno de mano, y luego tuvieron que agregarlo más tarde, lo cual es bastante gracioso de ver. También me gusta que haya una ventilación del clima debajo del tablero del lado del conductor que específicamente sopla el aire hacia tus piernas o muslos. Es agradable tener esa ventilación. Algunos lo hacían en los 90, pero lamentablemente ya no lo hacen, aunque fue una idea muy buena. También me gusta que cuando abres el parasol y lo bajas, tienes una etiqueta de advertencia especial colocada aquí que te enseña cómo operar un motor turboalimentado.
específicamente en relación con los cambios de aceite y la temperatura, porque el turboalimentador no era tan común cuando salió el coche, así que tuvieron que explicarlo con la etiqueta de advertencia. Es gracioso pensar en eso ahora cuando tantos coches hoy en día son turboalimentados. También tenías en el panel de instrumentos un pequeño medidor de presión de turbo, justo en el centro para que pudieras monitorear la presión de tu turbo. Fue una buena mejora, un panel de instrumentos relativamente básico y estándar, ese pequeño medidor de presión de turbo que te recordaba que tu coche era especial. Vale, conduciendo el SW20 MR2 Turbo. Y debo decir que siempre he tenido un cariño especial por estos coches. Recuerdo que cuando era niño los veía por ahí y eran tan raros en ese entonces y eran nuevos y luego se convirtieron en coches ligeramente usados y los veías en la carretera. Ahora simplemente ya no están. Eran algo como cool o raro cuando era más joven, pero ahora ya no los ves. El embrague es más duro de lo que pensaba, no es tan lineal y progresivo, lo cual es una sorpresa porque siento que el embrague del Supra era bastante lineal. Este, sin embargo, tiene un golpe. Subes un poco y luego tienes que tener cuidado de encontrar el punto exacto de sujeción. No es exactamente mi embrague favorito, pero afortunadamente no es pesado, por lo que no es un problema. Puedes modularlo fácilmente y sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, porque es fácil de usar. No es tan suave y lineal hasta que realmente empiezas a moverte, y ahora me doy cuenta de que es un poco más fácil, aunque es duro. Lo que realmente hace especial el embrague y la palanca de cambio, sin embargo, es la sensación de la palanca de cambios, una sensación de cambio excelente. Una de las mejores que he manejado, de hecho, es una pequeña palanca de cambios, por lo que no es como larga o alta. Se siente perfectamente, caen perfectamente a la mano. Y quiero decir, eso es exactamente lo que esperas cuando entras a un coche con transmisión manual y que cambie como lo hace este. Y al conducirlo, lo primero que realmente empiezas a notar es que, bueno, es pequeño, ágil y rápido. 200 caballos probablemente no suenen mucho según los estándares modernos, pero este coche pesa mucho menos que cualquier cosa que encuentres en la era moderna. Es un coche muy ligero y el motor está en el lugar correcto y... ¡Wow! Dios mío, esto es muy divertido. Los neumáticos me están diciendo ¡oh! Pero lo estoy disfrutando. Es tan ágil y me encantan los coches que son fáciles de lanzar. No me importa cuánta potencia tenga el motor, mientras que el coche te deje lanzarlo. Y este lo hace. La dirección no es ni de cerca tan precisa como la de un coche moderno, pero en términos de manejo prefiero esto a un coche moderno todo el tiempo. Es pequeño, bajo y ligero, por lo que realmente sientes que tienes un control inmenso con este coche. Y sabes exactamente dónde está todo el tiempo, y te sientes bastante confiado haciendo lo que quieras con él. Especialmente por ese motor en el medio que proporciona una excelente distribución de peso y te da aún más confianza en las curvas. Este coche es solo una diversión para conducir, es un placer, y yo entro perfectamente en este coche. Estaba un poco preocupado por eso porque es pequeño y viene de Japón, donde suelen ser más pequeños, pero no es el caso, me ajusto perfectamente aquí. Soy una persona razonablemente alta, pero tengo espacio para la cabeza, piernas... ¡Oh! Este coche es tan divertido. Es un recordatorio maravilloso. Tengo estos 3 coches, Ford GT, Carrera GT y Countach. Este es un recordatorio maravilloso. No necesitas un supercoche para divertirte en un coche. Simplemente no lo necesitas. Quiero decir, este coche no va a girar las cabezas, no es tan especial, pero si solo quieres ir a las cañadas con tus amigos y acelerar un sábado o domingo por la mañana cada par de meses, este coche sería tan divertido para eso. ¡Woohoo! ¡Whee! Mucha confianza en el manejo de este coche, simplemente me encanta, y me encanta la palanca de cambios, también es rápido y fácil de acelerar. Así que un cambio de revoluciones es fácil de hacer en una reducción de marcha, y por cierto, desde una perspectiva de aceleración, este coche es rápido. 0 a 100 creo que en 6 segundos. Pero se siente más rápido que eso, estás bajo, vibrante, y es un turbo de la vieja escuela, en el sentido de que llega un poco tarde y realmente te da un golpe. ¡Qué coche tan genial! Es un Toyota, así que no te preocupes. Un 3S GTE, que tiene una gran reputación, tanto por su fiabilidad como por el extra de potencia si quieres llevarlo a ese nivel. Y el equilibrio es perfecto. Creo que estos coches están infravalorados. Creo que cualquiera que pase un tiempo con estos coches y mire por el espejo retrovisor y vea ese alerón y le quite los T-tops,
va a pensar que, aunque los precios han subido un poco, todavía están infravalorados considerando la baja producción, especialmente de los modelos turbo, y la maravillosa experiencia de conducción que ofrece el coche. Me encanta el Supra Mark IV, pero este probablemente sea más divertido, y el Supra es más un coche de turismo de lo que la gente se piensa. Pero este coche es el típico que puedes lanzar, ultra divertido, ligero y deportivo, y es realmente genial. Así que ese es el Toyota MR2 Turbo SW20. Estos han estado ganando interés entre los entusiastas y aumentando en valor, y con buena razón. Es una experiencia fantástica de conducción de un coche deportivo a la antigua. Y ahora es el momento de darle al MR2 Turbo una puntuación. Y la puntuación es de 49 de 100, colocando el MR2 Turbo aquí junto a otros coches deportivos similares de los 90. Este coche es genial y es más impresionante de lo que su marca Toyota y la era de mediados de los 90 podrían sugerir. Está bien balanceado, perfectamente dimensionado, sorprendentemente rápido y atractivo, y realmente tiene mucho a su favor. Y luego está la fiabilidad de Toyota y su precio razonablemente asequible. Me gustó este coche más de lo que me esperaba, y tengo la sospecha de que los ejemplares en buen estado seguirán subiendo el valor.